Bienvenidos a The Deep Dive. Hoy tenemos sobre la mesa un material que es, bueno, fascinante y la verdad bastante provocador. Sí, nos ha llegado y es contundente. Se autodenomina el dossier ARK. Exacto. Es una especie de diagnóstico muy radical de la sociedad actual y a la vez casi un manual de instrucciones para lo que considera un colapso inminente. Totalmente. No es el típico informe de futurología para nada. El lenguaje es muy directo, a veces casi poético. Sí, y nuestra misión hoy es esa, desgranarlo, entender sus argumentos clave, desde el diagnóstico hasta las estrategias que propone. Pues vamos a ella. El dossier arranca con una idea que lo vertebra todo. Dice que sentimos una especie de astilla en la mente. Mm, Esa sensación de que algo no encaja. Y lo más interesante es que afirma que esto no es una enfermedad. claro, no es una patología. Exacto, es la respuesta sana a un entorno que se ha vuelto, pues eso, incoherente, falso. Y para explicar esa falsedad, establece una distinción que es, yo creo, la piedra angular de todo su análisis. A ver. Nos dice, el sistema no está roto, está podrido. Y recalca que la diferencia es, bueno, es terminal. Vale, vamos a pararnos aquí porque esto es clave. ¿Qué quiere decir exactamente con eso? Roto versus podrido. Pues, a ver, la metáfora es muy gráfica. Algo roto es, digamos, un problema mecánico. Un motor, por ejemplo. Exacto, un motor roto. Se puede arreglar, ¿no? Cambias las piezas, llamas a un técnico y es reversible. Pero algo podrido. Es que eso ya es un problema orgánico. Una manzana podrida, pues no se puede despodrir. El proceso es irreversible. Entiendo. Así que cuando el dossier habla de reformas políticas, de paquetes de estímulo económico, Lo ve como si estuviéramos intentando arreglar esa manzana podrida. De hecho, usa una expresión durísima para describirlo. Necrofilia de Estado. ¡uf, qué fuerte! Dice que es como inyectar botox financiero a un cadáver institucional. O sea, una pérdida total de tiempo y energía. Es una imagen muy potente, desde luego. ¿Y si la premisa es que no se puede arreglar? ¿Cuál es la primera directiva que propone? Pues se deriva de forma lógica. La desinversión radical. ¿Y eso en qué consiste? La desglosa en tres áreas. Primero, desinversión de atención. O sea, ignorar sus noticias, que describe como los espasmos del cadáver. Ya. Segundo, desinversión emocional. La indignación constante, dice, es un lazo energético que nos ata a algo que ya está muerto. Y tercero, lógicamente, la financiera. O sea que el objetivo no es ser el héroe que intenta salvar el mundo. Para nada. El dossier es muy claro en esto. La misión no es salvar el mundo podrido, es proteger lo que llama la semilla. La semilla. Sí, para poder empezar de nuevo en lo que denomina el año 1. Se trata de construir un arca, no de intentar detener el diluvio. Y para sostener esta idea de colapso inevitable, busca paralelismos históricos. Menciona un caso muy concreto, Ugarit. Sí, en el 1177 a.C. Es un ejemplo que le sirve para ilustrar un punto muy importante. Cuéntame. Ugarit era una civilización próspera de la Edad del Bronce, un nudo comercial clave, y colapsó de forma muy rápida. ¿Y se sabe por qué? Bueno, se conserva una tablilla con el último mensaje de su rey, Amurapi, que es desolador. Dice algo como, los barcos enemigos están aquí, han quemado mis ciudades, el país está abandonado a su suerte. Vaya. El punto clave es que no fue por una sola causa. Fue lo que el dossier llama una tormenta perfecta de sistemas complejos. Cambio climático, migraciones, crisis económicas. Exacto, todo a la vez. Suena familiar, ¿verdad? Demasiado. Y la idea es que nuestra civilización, la edad del silicio, es igual de vulnerable. O incluso más, el texto la define con un término que es muy preciso. Fragilidad optimizada. Fragilidad optimizada. ¿Sí? Hemos construido un sistema global totalmente interdependiente, basado en la eficiencia del just-in-time. Todo es increíblemente eficiente, pero no tiene ningún margen de error. Hemos sacrificado la robustez por la eficiencia. Justo. Por eso el dossier advierte que la respuesta del sistema ante una crisis múltiple será la misma que recibió Amurrapi: el silencio. Lo llama support cero. Soporte cero. La ayuda no va a llegar. Exacto. De la orfandad. Sí, es la consecuencia directa. La orfandad es el principio operativo que surge de entender que el Padre Estado, esa figura protectora, está, a efectos prácticos, muerto. El contrato social está roto, según el texto. Nulo.
Argumenta que es un contrato nulo por incumplimiento flagrante de una de las partes. Entregamos libertad y energía a cambio de una seguridad y prosperidad que ya no existen. Es una visión muy cínica. ¿Y qué propone hacer? ¿Una rebelión? No una rebelión física, que considera un suicidio táctico. Propone revocar el consentimiento de forma psicológica y emocional. ¿Cómo? La analogía que utiliza es, de nuevo, muy provocadora. Dice que hay que tratar al Estado como una mafia peligrosa. Ostras. Es decir, pagas el impuesto de protección para que no te quemen la tienda, pero nunca, bajo ningún concepto, piensas que son tus amigos o que velan por ti. Es un cambio de marco mental. Y en este escenario, el dossier identifica un posible punto de inflexión. Lo llama la trampa de abril. ¿A qué se refiere? Se refiere a un posible evento geopolítico que describe como un Nixon inverso. Un Nixon inverso. Sí, en 1972, Nixon viajó a China para abrir relaciones y aislar a la Unión Soviética, pues la trampa de abril sería el movimiento contrario. Un intento de Occidente de desacoplarse forzosamente de la cadena de suministro china. Exacto, para intentar que la industria vuelva a casa. ¿Y por qué lo considera una trampa? Porque la metáfora que usa el texto es que Occidente es como un pintor subido a lo alto de una escalera y China es quien sujeta la base. ¿Darle una patada a quien sujeta la escalera? No es una demostración de fuerza, es una estupidez. El resultado, según el dossier, no sería una victoria, sino una destrucción económica mutua asegurada. Sería el momento en que todo el mundo se da cuenta de que el emperador está desnudo. De que el farol ya no se sostiene. Ahí está. De acuerdo. El diagnóstico es sombrío. Un sistema podrido, frágil y abocado a una crisis. Una vez pintado este panorama, el dossier pasa a la parte de la estrategia. ¿Por dónde empieza? Empieza por lo más básico, por la materia. Lo llama el exorcismo físico o la defensa analógica. ¿Defensa analógica? Sí. La premisa es que, ante un mundo cada vez más digital, abstracto y lleno de mentiras, la única contramedida es volver a lo tangible. ¿A lo que sangra, pesa o se rompe? Exactamente. ¿Y pone algún ejemplo concreto de esto? Sí, uno muy curioso. El mecanismo de Antiquipera. Es una especie de ordenador analógico increíblemente complejo de la antigua Grecia. Me suena. Lo encontraron en un naufragio. Eso es, del 60 a.C. Era capaz de predecir eclipses con una precisión que Europa tardó 1500 años en redescubrir. Y eso demuestra, según el dossier, Que el conocimiento técnico es frágil, que la tecnología puede involucionar. El texto argumenta que hemos pasado de ser maestros, gente que entendía cómo funcionaban las cosas, a ser meros usuarios de cajas negras que no comprendemos. por eso, recuperar la capacidad de hacer cosas con las manos. No es un hobby, es una medida de higiene mental. ¿Y esta vuelta a lo físico se aplica también a la economía? El documento habla de la economía de la roca. Exacto. Aquí se apoya en un marco astrológico como lenguaje simbólico. Dice que el tránsito de Saturno en Aries exige el fin de las burbujas y las ficciones, que asocia a Neptuno. Y un retorno a lo duro, a lo real. A lo que pesa. Por eso menciona el elemento 47, la plata. Pero, y esto es importante, no lo plantea como una inversión para hacerse rico en euros, Entonces, ¿cómo lo plantea? como la posesión de un fragmento de realidad inhackeable. Una onza de plata es un objeto físico con valor intrínseco. No depende de la electricidad ni de la firma de un político. Es un anclaje a la soberanía personal en un mundo de píxeles. Justo. Entiendo. Habilidades manuales, activos tangibles. ¿Cuál es el siguiente pilar de la estrategia? Las personas. El vector 4, la tribu. Y decreta el fin de lo que llama el arquetipo de Leo, el héroe solitario. Lo considera una vulnerabilidad táctica, un error. Dice que la presión es demasiado grande para una sola columna vertebral. ¿Y si el modelo no es el héroe solitario, cuál es? Pues vuelve a usar la astrología simbólica, diciendo que el nodo norte en Acuario exige la red, y también un modelo histórico. ¿Cuál? No el de los grandes imperios centralizados, como los hititas. El modelo es el de sus enemigos, los pueblos del mar. ¿Que no eran un imperio? Eran un enjambre, células descentralizadas, rápidas, autónomas y sin una cabeza visible que cortar. La fuerza está en la cohesión de grupos pequeños. Suena a mí en teoría, pero ¿cómo se construye eso? El dossier usa otra de sus expresiones contundentes, higiene social radical. Suena un poco alarmante. Sí, el lenguaje es fuerte, a propósito. Lo que quiere decir es que
morimos de soledad rodeados de miles de amigos en redes sociales. Una paradoja, ¿sí? La higiene que propone es hacer una limpieza radical de todo ese ruido, eliminar las conexiones superficiales para poder profundizar en las pocas que sí importan. Pero al hacer eso, ¿no corres el riesgo de aislarte? ¿De crear una pequeña burbuja? Es una buena pregunta. El dossier diría que el verdadero aislamiento es el que ya sufrimos. La frase que utiliza es muy gráfica. En la trinchera no caben 1000 personas, caben 3. Vale. Y ataca la idea de que la independencia es la máxima fortaleza. La tacha de mentira, de un ideal del sistema para mantenernos separados. La verdadera fuerza, según esto, no es la independencia. Sino la interdependencia consciente. Exacto. La certeza de que si caes, hay una red humana, pequeña pero real y fuerte, que te va a sostener. Todo esto es un trabajo enorme. Supongo que el dossier también habla de la parte interna de la psicología. Por supuesto. De hecho, dice que todo lo demás es inútil sin una recalibración interna, sin actualizar tu propio sistema operativo. ¿Y cuál es el problema que identifica ahí? Lo que llama la jaula invisible. Cronos, el tiempo industrial abstracto, que nos mantiene en lo que denomina frecuencia 28. Frecuencia 28, frecuencia 37. Suenan a código. ¿Qué significan? Son metáforas. Frecuencia 28 es el estado de dispersión, de multitarea, de reacción constante a las notificaciones. El estado perfecto para ser, según el texto, baterías para el sistema. ¿Y la rebelión sería? Recuperar kairos, el tiempo cualitativo de los griegos, el momento oportuno. Y eso es alcanzar la frecuencia 37, el estado de presencia, de foco profundo, el flow. Y propone un método para eso. La monotarea radical. Y la pausa sagrada, crear un espacio entre el estímulo y tu respuesta. Recuperar la soberanía sobre tu propio ritmo. El dossier parece ponerle fecha a todo este proceso. Habla de 2026 como el año 1, como un reinicio duro. Y dice algo muy interesante sobre el dolor que puede implicar. Sí, dice que el dolor no es un fallo. Es un mecanismo necesario. Y aquí utiliza la que para mí es su metáfora más poderosa. La de las células imaginales. En la mariposa. Explícanos eso, porque es fascinante. Dentro de la crisálida, la oruga no se estira y le salen alas. Lo que ocurre es que se disuelve por completo. Se disuelve. Libera unas enzimas que la digieren y la convierten en una especie de sopa de proteínas. Mientras, unas células que ya estaban ahí, las células imaginales, que tienen el código de la mariposa, usan esa sopa para construir el nuevo ser. O sea que es una guerra civil biológica. Literalmente. Así que el dolor y el caos que sentimos ¿no serían una señal de que todo se está muriendo? Sino la señal de que las enzimas están funcionando. De que la vieja identidad, la identidad oruga, se está disolviendo para dar paso a algo nuevo. Es un cambio de perspectiva total sobre el sufrimiento, lo que nos lleva a la directiva final del dossier. Que es un cambio de marco mental, sí. Dice que el error más común es intentar sobrevivir a la catástrofe. Porque sobrevivir implica proteger el cadáver de tu vida anterior. Intentar que la oruga no se disuelva. Un suicidio energético. La instrucción que da es, no eres el superviviente, eres el canal. El canal. Tu cuerpo y tu mente no son la víctima, son el túnel de parto para una nueva versión de ti. Si luchas contra la contracción, te desgarras. Si te relajas y empujas con ella, el nacimiento ocurre. Y esto desemboca en la filosofía que lo engloba todo, el amor fati. Amar el destino, que no significa aguantar o resignarse al caos, sino desearlo activamente. Entender que es el horno alquímico necesario. Exacto. La tesis final es que, sin esta crisis, nunca nos habríamos visto obligados a ser fuertes. Sin la orfandad institucional, nunca habríamos buscado a nuestra verdadera tribu. La crisis no es un accidente, es una corrección. Para terminar, hagamos una síntesis final. Si tuvieras que resumir el mensaje operativo del dossier ARK en unas pocas frases, ¿cuáles serían? Pues serían estas. El contrato social está roto, el emperador está desnudo, el sistema está podrido, el padre Estado ha muerto, la ayuda no va a llegar. Y por tanto, La única directiva lógica es construir tu propio microestado. Tu casa es tu república, tu familia tu gabinete, tus amigos de confianza tu ejército. al final no se presenta como un análisis para ser leído. Sino como un manual de operaciones para ser implementado. Un manual de operaciones, sin duda. Un enfoque radical y exigente. Y nos deja con una pregunta para reflexionar.
Si tomáramos esto no como una profecía, sino como un experimento mental, ¿cuál sería la primera pieza de ese microestado, ese fragmento de realidad inhackeable que empezaríamos a construir hoy mismo?